estaba con un problemita y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por haberse inscrito y haberse interesado sobre el curso de manejo de nematos. No me gustaría comenzar a hablar de nematos sin antes hacer por lo menos una pequeña acerca de esta situación actual que estamos viviendo, que es la del coronavirus, que es algo bastante nuevo para todos, nos hizo tener muchísimos cambios, estábamos mucho más acostumbrados a las charlas, a hacer contacto con los productores. Bueno, ahora estamos probando nuevas estrategias, nuevas formas de que podamos seguir todos en contacto. Y bueno, si hay algo que todos siempre estamos escuchando es la palabra de medidas de manejo preventivas, que el coronavirus es una enfermedad bastante contagiosa, que uno no se da cuenta que está teniendo la enfermedad hasta un periodo de 14 días. Entonces nos piden dos cosas: que tengamos en cuenta todas las medidas preventivas posibles y también que cada uno actúe como si fuese que es un potencial portador del coronavirus. Y ese concepto de pensar de los síntomas no son específicos, uno de que puede estar teniendo la enfermedad y de que no hay nada mejor que la prevención, es exactamente lo mismo. Ese concepto que estamos aprendiendo ahora es el mismo concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del manejo de nematodos. Bueno, teniendo esa idea, y ya que es lo que más escuchamos y a nivel mundial se habla de esto, entonces quise traer eso a lo que es el área de nematología agrícola y dividir en partes. Primero, en entender qué son los nematodos, qué es un nemato fitoparásito, cuáles son los daños, cómo podemos, y también cuáles son las medidas de manejo enfocando en el control biológico. Bueno, cuando hablamos de nematodos, nosotros hablamos de animales microscópicos, son gusanos, son filiformes, tienen simetría bilateral, no tienen el cuerpo segmentado y son una de las especies más abundantes y más antiguas. Hace 25.000 años atrás ya se hablaba de los nematodos, existen 30.000 especies descritas, hay nematodos en todos los continentes y también eso nos lleva a pensar que no todos los nematodos son nefastos. De todo lo que existen en la Tierra, el 50% de los nematodos son nematodos marinos, el 25% son nematodos de vida libre, que justamente permiten el equilibrio biológico. Algunos se alimentan de hongos, otros se alimentan de bacterias, otros se alimentan de otros nematodos. El 15% de esos nematodos causan enfermedades en plantas y el 10% de estos nematodos, o sea, unas 3.000 especies, son consideradas fitopatógenos. ¿Y qué es un nematodo fitopatógeno o fitonemato? Un nematodo fitopatógeno es aquel que vive y se reproduce a expensas de la planta. O sea que este nematodo fundamentalmente comienza a utilizar todos los nutrientes que la planta necesita para sí, el nematodo comienza a usar para su parasitismo. Generalmente los nematodos establecen ese parasitismo en el sistema radicular, aunque también sabemos que existen nematodos que afectan la parte aérea. Y pensando un poquito en las pérdidas, se habla que puede ir desde menos de 1% hasta inclusive el 100%, lo que lleva en promedio a un 14%, que se traduciría en 100 billones de dólares al año. La característica fundamental de los nematodos fitoparásitos es la presencia del estilete. El estilete, para entender un poquito, sería como una jeringa, en el sentido que permite al nematodo que él pueda penetrar en la raíz, que él inyecte enzimas, proteínas, que haga una predigestión del contenido celular y que luego eso él absorba. Dependiendo de cómo el nematodo va a establecer su parasitismo en la planta, se diferencian en varios grupos, ¿verdad? El primer grupo son los nematodos ectoparásitos, que son aquellos que introducen solamente el estilete en la planta. Estos nematodos tienen forma filiforme, sería como un hilito. Ellos llegan a la planta atraídos por los exudados radiculares. Eso es un detalle muy importante. Los nematodos no se mueven al azar. Los nematodos tienen unas estructuras quimioreceptivas y ellos se mueven a través de eso. Ellos perciben cuál es el hospedero y van directo.
Entonces, estos nematodos lo que hacen es introducir su estilete, se alimentan y luego abandonan la raíz y vuelven una vez que ellos nuevamente necesitan alimentarse. Dentro de lo que es el cultivo de soja es muy común encontrar en las muestras de suelo nematodos como Helicotylenchus o Scutelonema brachyurus que tienen este hábito. Existen otros nematodos que su parasitismo es del tipo semi-endoparásito. Estos nematodos, a diferencia de los que mencioné con anterioridad, tienen el estado juvenil 2 es el estado infectivo. El nematodo tiene un ciclo de vida de huevo a huevo. El primero es el huevo, pasa por 4 diferentes mudas o écdices que llamamos estados juveniles. Algunas literaturas más antiguas le mencionan estado larval, pero las literaturas más nuevas dejaron larva para los insectos y juveniles para los nematos. Y después de estas 4 mudas pasa al estado adulto. Bueno, estos nematodos en el 2 es su estado infectivo donde ellos consiguen infectar las raíces, penetran, se establecen y luego van pasando por diferentes mudas. Estos nematodos se están alimentando en las raíces y cuando llega a un estado de hembra inmadura, a medida que se va alimentando, el nematodo comienza a agrandarse en la parte posterior que, como ustedes ven, tiene una forma de riñón y a este nematodo se le conoce como Rhotilenchulus reniforme justamente por eso, porque el nematodo en el estado de hembra adulta, porque el macho permanece filiforme, adquiere esa forma y su hábito es de semi-endoparásito. Tenemos también otros nematodos que tienen un parasitismo dentro de la raíz y es el caso del endoparásito migrador, que es un nematodo muy común, que es Pratylenchus brachyurus. Este nematodo lo que hace es, tanto, a diferencia del anterior, él tanto en sus diferentes estados juveniles como también en su estado adulto, él puede ocasionarle daños a la raíz, o sea, puede infectar, solo que el estado adulto es el estado que tiene mayor capacidad de infectar. Él entra en las células, él comienza a romper las células, se va alimentando del contenido y justamente ese daño de ir pasando, de alimentarse de una célula a otra, es lo que hace que este nemato vaya causando daño y también dejando galerías. Él puede abandonar la raíz, pasar a otra y comenzar a hacer este proceso. También tenemos otros grupos de nematodos que tienen un hábito del tipo endoparásito sedentario, que son dos nematodos bastante comunes. Uno de ellos es Melioidegyne y el otro es Heterodera glycines, que es el nemato del quiste de la soja. Estos nematodos también en el estado juvenil 2 es en el cual ellos pueden llegar hasta las raíces e infectar una vez que el nemato ingresa, en el caso de Melioidegyne, hasta el cilindro central, el nematodo con el estilete comienza a alimentarse de las células que tiene, comienza a alimentarse de las células que están arriba del estilete de la cabeza y eso al inyectar toxinas va comenzando a producir también disturbios en la planta. Ellos necesitan establecer un sitio de alimentación a lo que se llama células gigantes, células nutridoras, y comienzan a funcionar como una especie de dreno en comparación a la planta. Algo fundamental para ello es que puedan establecer este sitio de alimentación. Después de pasar el estado juvenil 2, vienen otras 2 mudas en las cuales el nematodo no se alimenta y luego se forma la hembra, que muchos conocemos a Melioidegyne como forma de pera y a Heterodera como forma de limón. Bueno, entendiendo un poquito cómo es la biología del nemato, los diferentes hábitos que ellos tienen, vamos a pensar en cómo se desarrolla una enfermedad, cómo los nematodos consiguen infectar. Siempre tenemos que considerar al triángulo de la fitopatología o al tetraedro, si consideramos también al hombre y al tiempo, y tenemos que pensar que en el nematos las condiciones ambientales también son importantes para ellos. La temperatura influye muchísimo en lo que es su ciclo, porque si el nemato tiene temperaturas óptimas, es lo que hace es acortar el ciclo y aumenta el factor de reproducción, o sea, comenzamos a tener mayor cantidad de nematos.
La humedad también es un factor importante porque como ellos se mueven por las películas de agua que rodean las micropartículas del suelo, ellos necesitan tener una cierta cantidad de humedad. Si el suelo está muy seco, afecta también lo que es su sobrevivencia, también lo que sería su movimiento, su locomoción, y también si es que el suelo está muy saturado, a ellos les afecta porque también necesitan oxígeno. Ellos realizan un intercambio gaseoso a través de la cutícula. El hospedero también tenemos que considerar para los nematodos. Existen plantas que por alguna condición presentan cierta tolerancia a los nematodos. Existen otras plantas que son muy susceptibles, que permiten que el nemato consiga penetrar. En el caso de lo que es Meloidogyne y Heterodera pueda establecer su sitio de alimentación. Esto también hace que la población de nematodos aumente mucho, ya que la especie pasa a ser susceptible. La densidad poblacional es un factor importante, sobre todo en entender cuál es el nematodo que está causando problemas o cuáles son los nematodos que están causando problemas, porque muchas veces es común que uno haga un análisis de nematodo y te diga la densidad poblacional de Meloidogyne, pero uno también ve que tiene pratilencos, entonces a veces no es solo un nematodo. Algo que me gustaría enfocar es que la densidad poblacional es importante, pero no es el único factor que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces cuando pensamos en alguna medida para manejar nematodos, pensamos sencillamente en hacer un análisis de cuántos nematodos yo tenía y si es que bajó o no la población. Entonces, eso voy a ir hablando un poquitito más, pero me gustaría que quede ese concepto. Bueno, acerca de los daños que ocasionan los nematos, ellos ejercen una primera acción, que es una acción mecánica, que es esa primera herida que ellos comienzan a hacer en el estilete, que ya sea tanto para penetrar e ingresar en la raíz dependiendo de su parasitismo o para comenzar a succionar el contenido celular. También tiene una acción tóxica porque, como expliqué con anterioridad, el nemato inyecta enzimas e inyecta proteasas, y también tiene una acción exfoliadora porque él, lo que la planta, su fotosimilado, sus nutrientes y agua que la planta necesita, él también quiere, o sea, funciona en una forma de un dreno más para la planta. Y evidentemente todas estas acciones terminan haciendo que la planta sea mucho más predispuesta al ataque de otros fitopatógenos y también al estrés. Bueno, algo característico, un síntoma característico de ataque de nematodos es sobre todo presencia de manchones o revoleiras o rodales. En los cultivos uno va al área y ve partes donde las plantas son más amarillas, tienen menor altura. Generalmente esas son áreas donde puede ocurrir alguna cosa. Por ejemplo, que la densidad de nematodos sea más alta, entonces el síntoma es más marcado, o también puede ser que el suelo está en una condición que desfavorece a la planta y permite justamente que eso haga que la cantidad de nematodos aumente. Muchas veces cuando uno va a una mancha, no solamente es la población de nematodos lo que determina que la mancha sea más o menos marcada. A veces porque está el nemato, pero el suelo también era un manchón de acidez o era un manchón por compactación. Esos son factores a tener en cuenta. Otro síntoma también suele ser el hecho de que falten plantas, sobre todo cuando tenemos poblaciones altas de nematos o el hospedero muy susceptible. Como la planta en sus primeros estadios iniciales es donde se ve mucho más afectado, está en un estado de mayor susceptibilidad, primero porque las raíces están menos lignificadas, entonces para el nemato es más fácil establecer su parasitismo. Otro síntoma también es la presencia de plantas de menor altura. En el caso de Tubishaba tushaba, que es el nematodo que están viendo en pantalla, él es algo diferente, ¿verdad? Porque él es el nematodo fitoparásito que nosotros podemos observar. Él tiene aproximadamente 12,3 milímetros, entonces uno buscándole le puede ver. Y otra característica es que él no solo produce plantas de menor tamaño o plantas amarillas, sino que también afecta muchísimo la cantidad de hojas que va a tener, o sea, afecta la parte de la masa aérea de la planta y también termina afectando el número de vainas.
Otro síntoma de nemato es el oscurecimiento del sistema radicular, que es un síntoma muy común de Pratylenchus. Normalmente cuando el nemato infecta por las galerías que va ocasionando, se produce una oxidación de fenoles, entonces el sistema radicular se oscurece. También un síntoma de Rotilenchulus, por ejemplo, es que las raíces secundarias de la planta prácticamente no tenga o tenga muy poco y solamente quede la raíz pivotante. El más común y conocido es la formación de agallas en las raíces de las plantas, que es síntoma de Meloidogyne, y también el hecho que el nemato haya ocasionado una herida, como mencioné, predispone a la planta al ataque de otros patógenos y a veces encontramos raíces podridas, pero es más bien un nematodo hizo una herida y aprovechó un hongo del suelo, como por ejemplo Fusarium, para penetrar y termina ocasionando la pudrición radicular y la planta se marchita mucho más rápido. También es algo característico de los nematodos, ya que ellos causan un estrés, producir menor número de vainas y quise poner para compartir, no tengo conocimiento de que en Paraguay se haya reportado, pero sí vi en parcelas de Brasil el síntoma de soja loca 2, que es causado por un nematodo del género Aphelencoides, que este nematodo es igual que los otros, es un nematodo del suelo, solo que él tiene ciertas características como que también puede tener hábitos micófagos por picados de gota de lluvia, él puede subir a las hojas del estrato inferior y él ahí puede, por ejemplo, penetrar dentro de las hojas a través de los estomas, que son unas aberturas naturales que tiene la hoja. Y este nematodo ahí comienza a causar síntomas foliares, por ejemplo, que las hojas se vuelvan más finas, que la nervadura sea más gruesa, que la hoja tenga menos pelos. También hace que la planta tenga una retención foliar, o sea que uno deseca la planta, igual ella está verde, y también produce pérdidas muy altas en el rendimiento que pueden llegar al 60%, ya que este nematodo produce una gran cantidad de abortos de flores y vainas, que son componentes del rendimiento. Bueno, todo lo que mencioné con anterioridad acerca de los síntomas de nematodos se reducen en un menor rendimiento del cultivo. Bueno, sobre las diferentes medidas de manejo, lo que es el manejo integrado de nematodo fitoparásito es el mismo concepto que usamos para el manejo integrado de plagas, que sería mantener la población debajo del nivel que cause daño económico, solo que con unas pequeñas variaciones, ¿verdad? Haciendo una pequeña comparación, si nosotros vamos a hacer un monitoreo para un manejo integrado de plagas de un insecto, yo voy con mi paño batida, yo comienzo a golpear las plantas, en el lugar yo ya puedo identificar qué especie de oruga tengo o qué chincha es la que me está causando problemas y yo puedo determinar, por ejemplo, yo hago un monitoreo de orugas y veo que estoy en el estado vegetativo y que no alcanzo un porcentaje de 30% de foliación. Entonces yo puedo considerar que todavía no hace falta que yo inicie una medida de manejo, ya que todavía no estoy alcanzando el umbral de daño con umbral de acción. En el caso de nematodos es diferente porque si yo voy a determinar cuál es el nemato o el que me está causando problemas, yo tengo que hacer una toma de muestras. Esa muestra que yo tomo tiene que ser representativa de la población, tengo que enviar a un laboratorio, ellos me van a enviar el resultado y ahí recién yo puedo saber cuál es el nematodo que me está causando problemas. En algunos casos es más fácil cuando, por ejemplo, sabemos que encontramos una galla o vemos un quiste. Solo que, como les mencioné, a veces no es solo un nematodo el que causa el problema, sino que podemos estar teniendo varios. Bueno, el dibujo que están viendo es más o menos para representar la idea de que los nematodos tienen una distribución agregada en el lote y la muestra que ustedes van a tomar tiene que ser lo más representativa posible. Si yo tomo la muestra solamente de las manchas, la lectura de esa muestra me va a dar que la población de nematodos es muy alta. Si yo tomo fuera de la mancha, lo más probable es que esa lectura me diga que yo no tengo muchos nematodos. Entonces yo puedo pensar, bueno, no es nematodo el que me está causando el manchón porque no está dentro del nivel.
Personalmente siempre pienso que desde uno sabe, desde que uno son nematodos ya prácticamente eh, tendría que comenzar a tomar las medidas de manejo, por más que uno no esté o esté en un nivel poblacional bajo en comparación al umbral. Eso básicamente pienso porque para los nematodos no existe un producto curativo, erradicativo. Si yo voy a una parcela y veo que tengo roya, bueno, yo voy a comenzar a hacer mis aplicaciones de fungicidas. Para nematodos yo no puedo hacer eso, yo no tengo ningún producto que yo voy a aplicar y voy a solucionar el problema. Cuando yo sé que tengo problemas de nematodos, yo voy a tomar medidas a mediano y largo plazo. Una vez que yo vea cuáles son los nematos, cuál es el género, cuál es la especie que me causa problemas, bueno, para la próxima zafra yo voy a ver con qué especie voy a rotar, qué variedad tengo que usar. Entonces son medidas que yo voy a ir planteando para después. Bueno, para mí el corazón del manejo integrado de nematodos es la resistencia genética. Para los nematodos que son del género Meloidellae, también Heterodera glycines y Rhotylenchulus reniformis, existen variedades resistentes. Para entender un poquito, susceptibles son aquellas que permiten que el nematodo complete su ciclo, inclusive que aumente la población. Las variedades tolerantes son aquellas que son afectadas por nematodos, pero se mantiene dentro del umbral de daño económico. Y la variedad resistente es aquella que puede ser afectada por el nemato. O sea, el nemato capaz pueda penetrar en esa raíz, pero por ejemplo, o no establece su sitio de alimentación, que había mencionado que es muy importante para Meloidellae, por ejemplo, y entonces el nematode no termina cumpliendo su ciclo, o sea, no puede reproducirse, porque ellos al ser parásitos obligados, ellos necesitan alimentarse del hospedero adecuado justamente para poder completar todo su ciclo biológico. El problema con esto es con Pratylenchus. Para Pratylenchus todavía no hay variedades resistentes que tengan un buen nivel de resistencia, fundamentalmente por dos factores. Uno, porque es un nematodo muy polífago, y dos, porque él no es como los otros nematodos que necesita hacer un sitio de alimentación. Él es un nematodo endoparásito migrador, entonces eso es lo que dificulta que nosotros encontremos una variedad que tenga una buena resistencia a Pratylenchus. Bueno, rotación de cultivos es una medida también muy importante, es una de las más económicas y las más conocidas para el manejo de nematodos, pero siempre tenemos que considerar que no es solamente pensar en rotar el cultivo, sino que yo tengo que rotar con especies que tengan, podemos llamarle bajo factor de reproducción, o que sean cultivos no hospederos, plantas antagónicas. Esos son factores que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿verdad? En el caso de Tubishaba, este nemato es plaga en soja, también es en maíz y también es en trigo. Entonces sería un muy mal manejo si es que yo tengo problema de Tubishaba en mi parcela y después de mi soja pongo maíz, después de mi maíz pongo trigo. Yo lo que voy a hacer es aumentar la población de Tubishaba. Entonces es importante que en base de mi análisis nematológico que me diga qué género, qué especie yo tengo, comienzo a ver cuáles son las mejores opciones para rotar, justamente para evitar que la población de nematodos aumente. Bueno, entre la medida de manejo, para mí la herramienta súper importante y que va a ayudar a mantener esas variedades resistentes, porque sabemos que una vez que se libera una variedad, necesitamos cuidar la tecnología, es el control biológico. El control biológico sería la supresión de la plaga por un enemigo natural. En el caso del control biológico de nematodos se habla el control de la plaga por la supresión de un agente microbiano, ya que más bien para control de nematodos se utilizan hongos o bacterias. Y puse algunos puntos que creo que es lo que la mayoría, o por lo menos fue lo primero que yo me pregunté al pensar en control biológico de nematodos.
se me vinieron tres ideas. Primero, que cuando hablamos de agente microbiano no solo hablamos de un efecto sobre el nemato, sino que estamos hablando de un efecto en la planta y también en lo que son los microorganismos del suelo. Otra pregunta que me hice fue, ¿en qué momento yo tengo que aplicar? ¿Será que es preventivo, es curativo, es erradicativo? Y también me pregunté cómo tengo que aplicar. ¿Será que es igual al químico? Y si es que la idea es hacer un manejo integrado y yo uso un hongo para control de nematodos, ¿será que yo después puedo usar un hongo para controlar mi roya? ¿O ya no tengo que usar fungicidas? Esas fueron las primeras preguntas o las primeras interrogantes que yo tenía cuando comenzaba a hablar o pensar de control biológico en nematos. Bueno, cuando hablamos de los agentes de control biológico, hablamos de una serie de mecanismos de acción. Generalmente un agente de control biológico tiene muchos mecanismos de acción. Uno de ellos es la competencia, que es cuando un organismo compite por otro nutriente o por el espacio. También otro es la antibiosis, que sería cuando uno produce sustancias tóxicas en el medio para inhibir el crecimiento del otro. Parasitismo, como vimos, es cuando uno vive a expensas del otro. También tenemos la producción de enzimas extracelulares, que en el caso de los nematos son muy importantes, la quitinasa, porque la cutícula del nemato tiene quitina, y también las enzimas que son del tipo glicanasa, huevo del nemato tiene glucano. Y en el caso de los que son las bacterias, como el caso de los bacillus, el Bacillus ameloliquefaciens, es la producción de una matriz de polihexasacáridos, que es el biofil bacteriano que les voy a mostrar. Y también la inducción de resistencia. En el caso de los nematos, sería inducción de resistencia, que uno pueda producir mayor cantidad de flavonoides y también mayor depósito de calosa en las raíces, ya que la mayoría de los nematos inician su parasitismo en el sistema radicular. Aparte de eso, estos agentes de control microbiano también tienen un efecto en la planta y en el suelo. Primero, porque muchos de ellos se utilizan para la solubilización de fósforo, la fijación de nitrógeno atmosférico, y también como ellos crean una simbiosis con el sistema radicular, ellos ayudan en hormonas, también ayudan a que la planta tenga una mayor tolerancia al estrés. Entonces, al usar un microorganismo, un agente de control biológico, nosotros, recordando el triángulo de la fitopatología, no solo estamos buscando bajar esa población de nemato al mínimo, sino también estamos aumentando la tolerancia a la planta y estamos recuperando el equilibrio biológico en nuestro suelo. Nosotros sabemos que anteriormente el equilibrio era perfecto, pero con cada práctica de manejo que se viene implementando, esa población de microorganismos ha venido bajando, entonces reponiendo eso a nuestro suelo. Bueno, respondiendo a mis interrogantes, que espero también que sean las que ustedes tenían, una de ellas es que cuando uno va a utilizar un agente microbiano, tiene que pensar en un manejo preventivo. ¿Y por qué un manejo preventivo? Primero, porque la población de nematos, pensando, la población de nematos, ellos son organismos que necesitan alimentarse de las células vivas, son parásitos. Entonces, cuando nosotros hacemos la desecación de la soja, y si nosotros hacemos en ese momento un análisis de nematos, la población va a salir baja. Pero no porque no haya nematos, sino que porque ya no hay nematos allí, porque ellos justamente necesitan buscar plantas en que ellos puedan seguir alimentándose. Entonces venimos de un periodo de entresafra que es desfavorable para el nemato. Estamos teniendo bajo factor de reproducción. Si pensamos en el estadio inicial de la soja, ahí tenemos menor cantidad de raíces y esa menor cantidad de raíces son raíces mucho menos verificadas, son menos lignificadas. Entonces tenemos menos raíces que podrían ser mucho más susceptibles al ataque del nematos. Y también
que nosotros iniciemos las medidas de manejo desde el tratamiento de semilla y hagamos aplicaciones repetidas desde B2, B3 hasta B4, nos da el tiempo para que ese agente de control biológico pueda establecerse. Por eso es que cuando nosotros vamos a iniciar una acción o una medida de manejo con estos microorganismos, las acciones tienen que ser marcadamente preventivas y es mejor que nosotros comencemos desde el tratamiento de semillas. Algo que también tenía la duda era acerca de cómo venían formulados. Bueno, los productos para control biológico vienen también en polvo, vienen también en suspensiones concentradas y algo importante es siempre poder hacer la prueba de compatibilidad porque muchas veces como vamos a hacer aplicaciones tempranas, por ejemplo, puede ir con literaturas que respaldan que cuando los microorganismos vienen, por ejemplo, en forma de endósperas, no le afecta el pH ácido del caldo. Entonces, lo ideal sería siempre que hagamos una premezcla, sobre todo para ver la compatibilidad, también ver la solubilidad, para evitar algún taponamiento de picos o algo así. Y otro detalle importante es ver la concentración. Hay diferentes productos de diferentes empresas que tienen diferentes concentraciones, entonces es bueno que uno pueda justamente comprar cuál es el que tiene la mayor cantidad de microorganismos y también que sea una empresa referente en el tema para que nosotros estemos 100% seguros que el microorganismo que nosotros vamos a estar introduciendo en nuestra parcela sea ese y que no termine siendo algo que nos pueda traer problemas después. Acerca de utilizar estos microorganismos, cuando nosotros hacemos las primeras aplicaciones, por ejemplo en B2, B3, nosotros tenemos plantas de soja con pocas hojas, pero eso es algo bueno para estos microorganismos porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación de trichoderma, ellos van a caer en el ya con ese rastrojo que nosotros tenemos por el sistema de siembra directa, ellos ya van a comenzar a germinar porque ellos también se pueden alimentar de la materia orgánica. Y justamente ahí les puse una imagen que cuando cae una espora y germina y percibe a un nemato, digamos que de cierta forma crece la hifa, se enrolla por el nemato, comienza a hacer primero una lesión, después comienza a producir enzimas, degrada, termina colonizando todo a todo el organismo y justamente vemos la gran cantidad de esporas que va quedando en el suelo. Y estas esporas nuevamente se diseminan y comienza de nuevo el ciclo. Entonces, nosotros estamos recuperando nuestro suelo. Otro detallecito que les había mencionado es que la primera aplicación hacemos y justamente como vemos cae en el suelo y estamos favoreciendo. Y cuando nosotros vamos a comenzar, por ejemplo, nuestras aplicaciones ya para manejo de enfermedades y asumiendo que vamos a hacer un manejo 100% químico para la parte aérea, nosotros al pasar la aplicación, cuando tenemos ya en este estadio de que la soja está mucho más alta, nosotros vemos que prácticamente la mayor cantidad de gotas quedan en el estrato superior, un poco llega al estrato medio y 5 a 10% es lo que llega al estrato inferior. Entonces es prácticamente nada la cantidad de fungicidas que termina tocando el suelo. Y si es que baja la población, nosotros vemos cómo estos microorganismos producen una gran cantidad de esporas, entonces ellos siempre se van multiplicando en el suelo. Bueno, acerca de lo que es Caltech, Caltech es una empresa de biotecnología que está hace 7 años en el país y siguiendo un poquitito con esta línea de productos biológicos, quería hablar acerca de lo que es el Rotsil, que es un producto que está compuesto a base de Bacillus amyloliquefaciens. El Bacillus amyloliquefaciens tiene una característica que puede formar el biofilm bacteriano que había mencionado y digamos que es una forma de una película que se crea alrededor de las raíces y eso ayuda a la planta en el sentido que desorienta a los nematodos. Ellos digamos que cambian la forma de percibir de los exudados radiculares, entonces el nematodo no puede percibir que ahí está la planta. Y los nematodos tienen una cierta cantidad de lípidos que
nos imaginamos en un estado juvenil 2, que es el único estado infectivo que tiene, por ejemplo, Melodynia para infectar. Este juvenil 2, que es el que eclosiona el huevo, porque la primera muda al huevo, una vez que sale, él tiene una cierta cantidad de lípidos que le va a dar la energía para que él consiga hacer su parasitismo. Si él no consigue parasitar, el nemato termina muriendo. Entonces, al estar desorientado, el nemato comienza a hacer un gasto energético, comienza a gastar su reserva de lípidos que él tenía para establecer un parasitismo y también eso termina afectando su capacidad reproductiva, porque el hecho de que un nemato, cuando se diferencia en hembra, él necesita una gran cantidad de nutrientes, de agua, de asimilados, justamente porque el hecho de poner entre 600, 800, 2000 huevos que puedan poner le lleva a un gran gasto energético y el nemato no puede continuar aumentando la población porque él no consigue terminar su ciclo reproductivo. Otra característica también del bacillus es que produce una gran cantidad de enzimas que justamente ayudan a algo muy importante que es el manejo de huevos. Nosotros podemos tener un producto que nos ayude a disminuir la población de juvenil, que no haya infección, también que la hembra no pueda continuar con su proceso reproductivo, pero tenemos los huevos que ya están en el suelo. Bueno, el bacillus tiene una capacidad de que él puede afectar el huevo de nemato porque produce enzimas y también produce una gran cantidad de antibióticos en el suelo que terminan afectando a los nematos. Y también tiene un efecto sobre la fisiología de la planta, que es la producción de flavonoides en las raíces, que son metabolitos secundarios que justamente ayudan en la parte de que la planta pueda reconocer los patógenos y también en aumentar la cantidad de calosa. El otro producto es Cool Green, que es a base de Trichoderma arceanum. Y ahí les quería poner un ejemplito para entender, ya que sabemos que hay diferentes especies de tricoderma y no todas tienen la misma eficiencia. Un ejemplo era, uno de los mecanismos de acción es que pueda producir enzimas hidrolíticas y también fuerza mecánica. Es lo que hace el hongo para poder penetrar tanto en el huevo o en el juvenil. El huevo del nemato tiene tres capas que son lo que le protegen. El primero se llama vitalino, el segundo es quitina y el otro es glicoproteína. Entonces, ¿qué hace este hongo? Una vez que la espora germina, se comienza a producir sus hifas. Las hifas al final tienen una porción engrosada que se llama presorio. Ese presorio permite dos cosas. Primero, que él pueda fijarse por el huevo o, si es un juvenil, que él pueda, digamos, agarrarle al juvenil y también cumple una función mecánica de poder romper la primera barrera, que en el caso del huevo sería el vitalino. Después del vitalino, después de esa primera acción mecánica, ya viene la acción de las enzimas hidrolíticas, que sería tanto de la quitinasa como de la glucanasa para poder degradar la quitina y el glicolípido. Y ahí ustedes pueden ver la imagen cómo termina el huevo completamente parasitado. Y este mismo efecto ellos también pueden producir alrededor de la masa de huevos que rodean, porque Meloidine tiene unas glándulas, digamos, en la región de la vulva que hace que el nemato produzca una especie, o sea, que produzca el huevo y que esté rodeado de una matriz mucilaginosa. Y el nemato también tiene la capacidad de poder, perdón, el hongo también tiene la capacidad de poder degradar. Algo que también personalmente me llamó mucho la atención es que Trichoderma arceanum es una de las especies que produce la mayor cantidad de antibióticos, produce tricodermin, tricorciniano, son muchas sustancias que terminan teniendo un efecto nematicida y también que producen enzimas fosfatasas que permiten la solubilización de fósforo. Entonces nosotros estamos viendo ese efecto no solo en reducir la masa de huevo o los huevos o el juvenil, sino también estamos viendo ese efecto de mejoras en las características del suelo. Para mostrar, ¿verdad?, que no todo es muy lindo en la teoría nomás o en decir que un producto hace esto, hace aquello. Entonces,
quise presentar algunos resultados, ¿verdad? En este trabajo hecho por Araujo y otros, lo que hizo fue demostrar que el Bacillus amyloliquefaciens afecta la capacidad reproductiva de los nematodos, justamente por ese hecho que el nematodo no terminaba reconociendo al heredero, entonces él gastaba su energía buscando alguna planta para parasitar y terminaba finalmente sin poder completar el ciclo y muriendo por inanición. Y ahí este trabajo principalmente diferenció entre lo que es el resultado con un producto biológico y con un producto químico. Generalmente los nematicidas que se utilizan son carbamatos o son fosforados y estos productos lo que hacen es teóricamente afectar el sistema nervioso central del nemato, afectar el movimiento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como estos productos van al suelo, muchas veces no terminan llegando al nemato o la residualidad es muy baja. Y nosotros vimos que con el producto biológico, con una espora que cae parasita al nemato, se forma un micelio grande y ahí tenemos muchísima mayor cantidad de esporas y es algo que va quedando en el suelo. Otro ejemplo es el de Trichoderma marcianum. Este trabajo buscaba reducir la capacidad reproductiva justamente y se vio que se terminaba afectando, uno, porque podía parasitar tanto al juvenil y también el efecto, como les había mencionado, sobre el huevo y la gran cantidad de metabolitos que consigue producir. Y justamente este trabajo demostró que Trichoderma ancianus, dentro de todas las especies de Trichoderma, era una de las que producía mayor cantidad de metabolitos. Entonces, eso hacía que sea una de las especies de Trichoderma mucho más agresivas. Ya realizando trabajos con Rothschild específicamente como producto biológico para control de nematos, este trabajo básicamente consistía en inocular hembras de Meledellines javanica y realizar comparaciones de un testigo absoluto para saber cuánto es el daño que podía hacer el nemato, un testigo químico, un tratamiento de semilla químico y un tratamiento de semilla biológico. Al hacer las diferentes evaluaciones a partir de los 40 días después de haber realizado el tratamiento, uno podía ver que era mucho más eficiente al utilizar productos biológicos que al utilizar solamente un tratamiento de semilla químico. Y eso se reflejó también en la cantidad de agallas que forma la planta y también en la cantidad de nematodos en 10 gramos de raíces. Este es otro trabajo que se había realizado en la UNESPI. Justamente la idea era mostrar cómo el biofilm bacteriano tenía ese efecto de confundir a los juveniles acerca del parasitismo y se trabajó específicamente con inóculos de Pratylenchus brachyurus y ahí podemos ver la diferencia que cuando uno utiliza cuando no utiliza ningún tratamiento, también cuando el producto es un tratamiento químico y cuando uno realiza un tratamiento de semilla con un producto biológico. Entonces la formación del biofilm es lo que permitía justamente que disminuya el parasitismo y que las raíces puedan desarrollarse. Ya resultados a nivel campo, ahora ya no experimentales, este es un trabajo donde se había hecho una evaluación inicial acerca de la población de nemato y se tenían dos géneros, Pratylenchus y Helicotylenchus, trabajando específicamente con el género Pratylenchus ya que es mucho más perjudicial. Se realizaron los tratamientos de semillas y luego de eso se comparó las diferentes poblaciones para saber si es que donde estaba el producto, o sea, donde se había aplicado el Rothschild, disminuyó o no la población de nematos, ya que justamente la formación del biofilm, la inducción de reserva tendría que hacer que el nemato justamente no pueda alimentarse. Bueno, ese efecto fue comprobado, como pueden observar la densidad poblacional es muchísimo menor. También se ve en la diferencia de las plantas y uno de los principales síntomas de nemato es esa
diferencia de altura, porque ellos afectan el sistema radicular, entonces la planta se desarrolla menos y obviamente eso se traduce en una ganancia de rendimiento debido a la reducción del parasitismo. Este es un área donde se había probado para tratamiento de semillas, justamente es un área que tenía manchones bien marcados, entonces se comenzó un trabajo de manejo biológico y ustedes pueden notar la diferencia de cómo hubo la reducción del número de manchas. Bueno, cerrando ya un poquito acerca de las ideas, cuando hablamos de manejo de nematodos, tenemos que tener una visión integral en el sentido de que una vez que nosotros tenemos que pensar en las acciones que vamos a tomar y cuáles son esas herramientas. Las herramientas serían los diferentes productos, los microorganismos que uno decide justamente para hacer disminuir esa presión. Siempre la base va a ser el análisis nematológico porque no hay otra forma más segura que nosotros sepamos cuál está siendo el problema si es que no es por un resultado de análisis. Y también como había mencionado, no solo pensar en disminuir la población o en productos que me ayuden a disminuir la población de nematos, sino pensar en devolver el equilibrio, pensar como un todo y trabajar en los diferentes puntos del triángulo de la fitopatología, aumentar la tolerancia del hospedero, disminuir la densidad de nematos y también mejorar esas condiciones para la planta y hacer que esas condiciones sean desfavorables para la plaga. Entre las herramientas que Caltech ofrece para la reducción del parasitismo, aumento de tolerancia y mejora de las condiciones, tenemos para tratamiento de semilla el Rothschild Max y también el caso del tricoderma, que es el Cool Green, que también ayudan en la reducción de nematos, además de colonizar en el suelo, establecerse en el suelo, y aparte de tener efectos sobre nematos, también ayuda en lo que es el control de hongos de suelo, como por ejemplo Fusarium, también puede para hacer esclerosis de Sclerotinia sclerotium. Entonces, pensamos en medidas integrales que no solo nos ayudan con una plaga, sino que nos ayudan a mejorar el ambiente, devolver el equilibrio. Bueno, muchas gracias y es el espacio de las consultitas. Bueno, estas son las preguntas. Delvis Gutiérrez dice, ¿hasta qué punto podemos decir que la materia orgánica es de nematos? Bueno, en realidad la materia orgánica cumple diferentes funciones. Una de ellas sería que la materia orgánica aumenta, por ejemplo, la cantidad de antagonistas, porque como mencioné, no todos los nematodos son malos. Hay, por ejemplo, un nemato que se llama Rhabditis, acrobeles, que son nematodos que terminan predando a los fitoparásitos. Entonces vos, cuando aumentas tu cantidad de materia orgánica, también estás trayendo con ellos nematodos buenos, nematodos predadores que te van a ayudar en el control biológico. Aparte de eso, si vos, por ejemplo, haces una aplicación de derma o algo así, la materia orgánica también les va a servir de alimento, porque ellos no solo se van a alimentar del nemato, sino también van a usar la materia orgánica como alimento y vos vas a ir aumentando tu cantidad de esporas. Quiero empezar. También acerca del muestreo de nematos, sí. Sobre las muestras de nematos, como vimos, la distribución de ellos es agregada. Lo ideal sería que uno tome la muestra de la mancha en la zona intermedia y también fuera de la mancha. Y uno es como el muestreo de suelo, uno toma 10 submuestras por hectárea, luego comienza a mezclar y de eso toma 1 kilo de suelo. Los laboratorios utilizan diferentes volúmenes, algunos usan 100 cc de suelo, otros usan 300 cc de suelo, otros usan 500 cc de suelo.
pero con un kilo de suelo uno ya resuelve. Otro detalle es que lo ideal sería que uno pueda hacer análisis de suelo y de raíces. Si uno va a hacer análisis de raíces, uno tiene que tomar de la zona de la rizósfera de 10 a 30 centímetros de profundidad y sobre todo colectar las raíces secundarias, porque esas raíces secundarias son las raíces donde hay la mayor cantidad de nematodos. Para ellos es mucho más fácil penetrar una raíz secundaria que intentar ingresar por la raíz pivotante. Entonces, cuando uno va haciendo su muestreo, uno colecta suelo y también va colectando raíces. Para raíces, los laboratorios algunos usan 1 gramo, 5 gramos, otros usan 10 gramos. A la hora de hacer la muestra, para enviar, lo ideal sería tener una bolsa plástica, colocar primero las raíces y encima el suelo para mantener la humedad. Nosotros sabemos que si esa muestra de suelo se seca o esa raíz se seca, el nemato también va a morir porque es parásito obligado y muchas veces el nematodo muerto o seco es deforme, entonces esa muestra te pueden rechazar porque dificulta la identificación. Hacer la parte de identificación de nematodos implica mucha teoría. Prácticamente si uno busca juvenil de Heterodera y juvenil de Melioidine va a ver que son chino y japonés, son muy parecidos. Entonces nosotros tenemos que hacer que la muestra sea lo más representativa posible y que llegue en la mejor calidad posible. Lo ideal sería que cuando uno va, esa muestra vaya debajo del asiento en una conservadora que no vaya directamente expuesta al sol y también que se entregue en raíces, por ejemplo, se conserva bien y lo que muestra el suelo hasta 1 o 2 meses. Paraguay no es muy grande, entonces no solemos tener muchos problemas en cuanto a enviar las muestras. Mm. Para el nematodo gigante, que es tuishaba, bueno, para Tuishaba, acerca de las medidas de manejo, la que más se habla es rotación de cultivos, pero con nabo, dentro de las especies de Crotalaria spectabilis, que sabemos que es muy buena para la mayoría de los nematodos. En el caso de Tuishaba no, es el nabo forrajero. Hasta ahora está siendo, según la literatura, la mejor opción para rotar. Acerca de este nemato, él también tiene la capacidad de poder alimentarse de hongo de suelo, entonces tiene una gran capacidad de supervivencia. El uso de bioactivadores para controlar. Bueno, en el caso de los inductores de defensa, es básicamente así. El nemato, para poder establecer lo que él, digamos, tiene que hacer es silenciar el mecanismo de defensa de la propia planta, ¿verdad? Nosotros sabemos que la planta tiene un compuesto que se llama ácido salicílico, o sea, el nemato actúa como un elicitor, la planta reacciona, aumenta la concentración de ácido salicílico y le responde al intento de penetración del nemato con el aumento de las especies reactivas que lo que hacen es digamos, producir una muerte celular programada, o sea, matan todas las células en el punto de infección para que el nemato no avance. Ellos o sea, lo que los nematos hacen para silenciar eso es que ellos tienen, como les había mencionado, ellos tienen unas glándulas esofagianas y eso conectan con el estilete, entonces inyectan también enzimas. Y hay una enzima que se llama corismato mutasa, que lo que hace es disminuir la cantidad de corismato. Al disminuir la cantidad de corismato, la planta no puede producir ácido salicílico, entonces corta esa cadena de señal. Manejo biológico con rafanos, tienen desenvolvimiento, ¿verdad? Sí, acerca de nabo, si uno asocia un manejo biológico con Rafanus sería dentro del manejo integrado, uno va a estar usando lo que es la rotación de cultivo con especies no hospederas y también con el manejo biológico presentando, uno va a estar mejorando la tolerancia de la planta, también al incorporar los bacilos, el tricoderma, uno está incorporando estos agentes de control biológico en el suelo. Tricoderma, por ejemplo, es un hongo de suelo.
Entonces él va a comenzar a establecerse dentro de las parcelas y no solo te va a ayudar en el manejo de nematos, sino también te va a ayudar por la parte de patógenos del suelo. Tengo un área. Sí, el lecho de barbecho. En realidad, barbecho sí es una estrategia de manejo de nematodos, solo que tiene que ser un barbecho bien hecho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la parcela tiene Pratylenchus, él es polífago, está muy adaptado a las gramíneas, le gustan mucho. Entonces, si yo dejo un barbecho que yo no esté sembrando ahí un cultivo de renta, pero el área está infestada con plantas dañinas, bueno, lo más probable es que el nemato siga aumentando su población usando como hospedero a las plantas dañinas. Entonces, el barbecho ideal sería que no haya ninguna planta, o sea, que no haya raíces vivas. Entonces, eso sí sería un barbecho como medida de manejo. Bueno, variedades a nematodos. Sí, tenemos sobre todo las variedades que son resistentes a Meloidogine, el gen MI, también tenemos variedades resistentes a Heterodera y variedades resistentes a Rotilenchulus. Como ellos establecen un sitio de alimentación, entonces sí se pudo establecer la resistencia genética. El nematodo más importante para el cultivo de soja. Bueno, si vemos en el top mundial, siempre sería Melodigine, Pratylenchus, Heterodera, ¿verdad? Pero si nosotros vemos reportes de otros países, vemos que Heterodera está causando muchísimos problemas, solo que en Paraguay Heterodera aún está muy focalizado, o sea, aún no sabe bien dónde están los focos de quistes y la idea sería que eso no, porque el quiste es la hembra muerta esclerotizada y puede sobrevivir protegiéndole y eso puede quedar 8 o 10 años. Acerca de la referencia del umbral económico Melodigine, yo presenté umbral económico de suelo y eso varía de cuál tomás como referencia, porque pues algunos son umbral para raíz, otros son para suelo y depende también para la cantidad de suelo, porque vos, por ejemplo, mirás, te dice 50 juveniles, porque para Melodigine se hace análisis de juvenil y también análisis de hembra y también masa de huevos. Entonces, si te dice 50, tenés que ver si es para 100 cc de suelo, para 3 suelo, para 500 cc de suelo. Está en función a eso. Bueno, acerca del tiempo de los microorganismos, la idea es que uno cuando comienza a hacer el control con estos agentes microbianos, ellos quedan en el suelo y como les mostré en el caso de tricoderma, con una espora que comienza a parasitar, crece el micelio, se producen muchas esporas, entonces la idea sería que uno comience a hacer un más sostenible para que ya digamos que pase a formar parte de lo que son la microbiota del suelo. Mm, soy, no, acá dice Sony, soy productor de tomate y pimiento. Estos productos están abocados exclusivamente a soja, no. Los agentes de control biológico son productos que, digamos, ellos, tanto Tricoderma como Bacillus, estar del nemato, independientemente a cuál sea el cultivo. ¿En qué tipo de suelo hay más problemas de nematodos plaga? Pregunta Víctor Hugo. Bueno, generalmente el suelo arenoso es el que más le favorece a los nematodos, principalmente porque como el espacio entre los poros es más grande, entonces al nemato le es mucho más fácil mover. Como mencioné, el nemato se mueve por las micropelículas de agua que rodean al suelo, entonces ellos aprovechan esos espacios para moverse.
Nematodos pequeños como Pratylenchus, por ejemplo, igual tiene una buena movilidad en un suelo arcilloso, pero el suelo arenoso es el que permite la movilidad de la mayoría de los géneros. Nosotros normalmente, por el impacto que tienen, hablamos mucho más de lo que es Meloidogyne, Heterodera, Pratylenchus, pero también nematodos como Helicotylenchus, Scutelonema, Tylenchorhynchus, o sea, hay muchas especies de nematodos. Y eh, creo que esa fue la última pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería una buena rotación de cultivos? Acá hay una pregunta de Pedro Morinho. Acerca de la rotación de cultivo ideal, solamente vas a saber después de que vos hagas tu análisis nematológico y vos sepas qué género y qué especie de nematodo tenés. Porque como habrás notado en la tabla, una especie que, por ejemplo, reduce o tiene bajo factor de reproducción para Meloidogyne incógnita puede tener un alto factor de reproducción para Meloidogyne javanica. Depende de qué género y qué especie tenéis y de acuerdo a eso tomar la decisión. Características de Tubillaba en soja. Alejandrino Carvalho. Bueno, Tubillaba es un nematodo ectoparásito y él es más o menos tiene 11,3 milímetros, es de color blanco y si vos haces un muestreo alrededor de la zona de las raíces ahí con una pala levantada, vas a ver que son enormes y normalmente están enrollados y uno puede ver con la vista, ¿verdad? Solo que hay que atender, ¿verdad? Que los nematodos no son segmentados y no confundir con las miocas del suelo. Buena cobertura del suelo ayuda al manejo de nematodos. Sí, la cobertura siempre ayuda porque es una forma también de tener materia orgánica, descomposición, entonces eso aumenta los microorganismos del suelo y con eso también tenemos los antagonistas de nematodos. ¿Cuánto tiempo puede vivir un nematodo en la planta? El ciclo del nematodo está en función a la temperatura. Si, por ejemplo, las temperaturas del suelo son 27, 28 grados centígrados, normalmente el ciclo es más corto. ¿Por qué? Porque como tiene la temperatura ideal, él aumenta su factor de en vez de que él siga estando en un estado juvenil, él más bien ya es hembra, pone huevo y perpetuar la especie. Bueno, hay... Bueno, acá dice, ¿tienen experiencias en manejo de nematodos? Al utilizar Rolsir también puede usar fungicidas. Sí, en el caso de Rolsil, sí. Rolsil era el producto que estaba formado a base de Bacillus aeruginosa que viene en forma de endóspora, entonces el fungicida no tiene ningún efecto. Me pasaron un avisito acerca de que va a haber una charla con el profesor Leopoldo Matsumoto el próximo martes y se va a hablar de microbiología agrícola. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que la charla haya llenado sus expectativas. Muchísimas gracias.